Mi querida afición, muy buenas noches, bienvenidos a Canal 7 Televalencia, en Radio Sport y en Radio 7 para todos los amantes de la radio. Noche especial, como sabéis, ha hablado Mateo Alemán y hoy tenemos un protagonista de excepción, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que está con todos nosotros. Mister, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Estás tú como en tu casa, ¿no? Por aquello de la edad, digo el usted y el tú, ¿no? Con confianza. Sí, no, de tú, prefiero de tú. De tú. Bueno, y con la afición aquí rodeando. También dándoles un aplauso a esta afición que está aquí, que en un día se ha dado cita hasta que hemos completado el aforo. Gracias. Dani Moreno, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Pórtate bien con el míster. Sí. Que la yo me porto bien siempre, además. Bueno, si nunca le yo hago, no. Claro, si le pregunto siempre, pero siempre me porto bien, Julio. Porta bien. Bueno, me porto bien, ¿ves? Dice el míster ya... Oye, míster, así con simpatía, de ese Sporting de Gijón, y yo me acuerdo, por ejemplo, de Marcelino, de Ciriaco, también, que era un fenómeno, de Cundi, de Mejido, que era un jugador excepcional también, de Manolo Mesa, que acabó ahí en la Balompédica linense. ¿Qué tiempos aquellos, no, Marcelino? Sí, fueron con algunos de esos futbolistas que acabas de nombrar, pues fueron mis inicios. En concreto, con Manolo Mesa fui compañero de habitación en muchas ocasiones. Sí. Y bueno, era el primer sueño que en el fútbol me tocaba vivir, debutar con el equipo en el cual había empezado a jugar al fútbol, y que como cualquier niño que empieza, pues siempre quiere jugar en el equipo de su tierra, y bueno, pues el Sporting me ha dado mucho en la vida, tanto como futbolista primero ayudándome a crecer, luego como futbolista y también después como entrenador. Bueno, fíjate que el Sporting muy querido también aquí en Valencia, ¿no? Porque hemos tenido jugadores asturianos, sí, de todos los colores, ¿no? Desde Carrete, pasando por Angulo, que ya era mítico, sí, ahí, y después, bueno, pues Villa, y Abelardo, o sea, hemos tenido ahí. Eloy también, Eloy Olaya, Zurdi, sí, señor. Bueno, y de entrenador no teníamos asturianos, ¿eh? No, hasta que no llegó Marcelino la cosa estaba... Bueno, pues vamos a ver si seguimos el ritmo de los jugadores, que fue muy bueno. Bueno, dicen que el asturiano que viene a Valencia se queda. Y sin embargo dice Mateo Alemán que no, de momento la renovación de Marcelino ya vendrá. Ya vendrá, si lo dicen. Está la cosa. Bueno, para todos los amigos en @radiosport14, en nuestro Twitter estáis en directo para formularle preguntas a Marcelino. ¿Estas imágenes qué te recuerdan, mister? Bueno, pues mira, ahí me parece que estaba yo, porque creo que salió Wilmar Cabrera, que Wilmar Cabrera fue compañero mío y es jugador del Valencia. Sí, yo creo que primero jugué con Lucho Flores, que del Sporting vino al Valencia, y a la temporada siguiente me tocó jugar con Wilmar Cabrera, o dos después, que hizo el proceso inverso. Y ahí está Eloy, me parece, que es ese que... Era corría la temporada 87, afición 87-88, ¿eh? Que se dice muy pronto, ¿eh? Vale, nos acordaría, ¿no? Imagínate. Y de pequeñito ya pronto comenzaste la pasión por el fútbol, Marcelino. Pues sobre los 5 años o así. Antes mi padre era transportista y maderista, tenía camiones, y lo único que hacía era ruido, me caminaba con ruido. Sí. Pero luego a partir de los 5 años sí ya me empezó a entrar la pasión por el fútbol, y pasé de los coches y de los camiones a dar patadas a un balón contra la pared. ¿Y eres bueno? ¿Tenías técnica? Me han dicho. Sí, ¿Clase? Sí, pero era un poco, se suele decir, un poco pichafría, me parece. ¿Ah, sí? Sí, pero eso me decían. Eso me decían. Pues yo veo que cuando coges al equipo y te enfadas así, parece que también jueguen pichafría. Parece mentira. Sí, me dicen que muchos me dicen que si hubiera tenido el carácter como futbolista que tengo ahora como entrenador, que hubiera podido ser un mejor jugador. Los entrenadores, por ejemplo, que vaticináis o analizáis los jugadores, probablemente tenéis ese pequeño ánimo de revancha, es decir, el jugador técnico de calidad, queréis que lo dé todo en el campo por aquello de decir, si yo hubiera hecho eso, quizás podría haber llegado más lejos, que ya llegaste, pero bueno. Puede haber algo de eso, puede. No te condiciona, en mi caso no me condiciona para nada. Y luego pues también tenemos que adaptarnos a la actualidad del fútbol. ¿Qué te exige el fútbol en cada momento? Es indudable que ha habido una evolución en el fútbol grande desde varios puntos de vista, y ahora pues el fútbol tiene, sobre todo, yo creo que bastante más ritmo que tenía en aquella época. Estamos hablando pues que 30 años, ¿eh? Sí. Parecen pocos, pero yo puedo dar fe de que no. Sí, como si fuera ayer, Marcelino, 30 años, dices. Sí, pero, ¿te acuerdas? Quisiera yo que fuera como ayer, pero es como antes de ayer. Bueno.
Llegas a Valencia y llegas con la aureola de una afición sedienta, con 2 temporadas nefastas, casi 3 del Valencia, prácticamente aniquilados en las ilusiones, y de momento hay que hacer una revolución en el equipo, que está demostrado que se hace, y luego viene el famoso tópico típico, que jugador que llama Marcelino, jugador que viene. Y yo he dicho, coño, llama también a Messi, que no lo presten ahí 3 semanitas o qué, ¿no? Sí. Era difícil construir un equipo, ¿no? Sí, indudablemente que era complicado. Era complicado porque requería primero un análisis bastante exhaustivo para no equivocarnos, y en ese análisis creíamos que había gente que había acabado su ciclo en el Valencia. Siempre que eso sucede, tienes que dar bajas. Las bajas vienen también condicionadas en el aspecto económico, en algunos de los casos. Pero bueno, creo que el gran trabajo de Mateu en ese sentido, y la tremenda unión, absoluta unión que hubo de criterio, pues nos llevó a tomar unas decisiones que pensábamos que eran necesarias e imprescindibles, y que luego los hechos demostraron que fueron acertadas. Sí, porque fíjate, es complicado en una misma temporada, y sobre todo jugadores que habían que no estaban dando quizá la talla, como se ha demostrado este año cuando han jugado con el equipo, contigo, y sin embargo jugadores que tampoco jugaban, que después hablaremos, si me lo permites, en sus equipos, ¿no? No eran titulares habituales, quizá eso que se dice jugadores de descarte, ¿no? Y se fueron fichando, y al final se hizo un bloque bastante sólido. No es fácil. No es fácil, pero sí que primero nos quedamos con los jugadores que quisimos quedarnos, y eso creo que es un dato muy importante, porque aunque no habían demostrado un altísimo nivel, sí que creíamos en su capacidad, sí que creíamos en su ilusión y ambición por revertir esa situación. Y después, cierto es que trajimos jugadores que quizás no pasaran por su mejor momento actual, pero la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, en equipos de altísimo nivel. Y jugando en equipos de altísimo nivel no tenían una participación de titulares, pero sí que tenían una participación en algunos casos amplia, y en otros por lo menos digamos que habían demostrado poder jugar. También se dio la circunstancia que muchos de ellos conocían la Liga Española, sabíamos su rendimiento en nuestra liga, lo que también pues creo que ahí teníamos un punto o una referencia importante. Y a partir de ahí, pues bueno, ha ido transcurriendo la temporada, poquito a poquito, primero con una tremenda ilusión. Fíjate, Marcelino, que yo tenía aquí a todos los aficionados, había puesto un carro, ahí en el Polígono Fuente del Jarro, y digo, chicos, que este año vamos a ganar la Liga, ¿eh? Estamos ahí 2 puntitos del Barça, y luego pillamos ahí un bachecito ahí, se quedó la cosa ahí con los marcianos un poco atrás. Pero el balance, porque te he escuchado declaraciones de el cuarto, es un premio, el cuarto y tal, y entonces a mí me ha dado la sensación que ha habido algunos partiditos, Marcelino, que podíamos haber ganado, fíjate, y hubiéramos sido los segundos. A ver, ¿no? ¿O qué? Yo creo que ganar, hay partidos que sí que pudimos ganar, pero también creo que estarás conmigo de que hubo otros que ganamos que pudimos perder. Bueno. Lo que es que eso es quizás el único que hace el análisis soy yo. Claro, pero verás, el aficionado siempre dice, joder, pues sí, es que yo soy muy de Valencia, ¿sabes? Entonces yo cuando pita el árbitro... Y toda esta gente que todos, ¿sabes? ¿Quién tiene razón? ¿Tengo razón yo? No, o sea, yo pita al árbitro, Marcelino, y es que veo que no nos pueden marcar ningún gol, ¿entiendes? O sea, que tenemos que ganar el partido por decreto ley, compitiendo y yendo a tope. Ha habido partidos que se ha jugado fenomenal, otros partidos no tanto, y entonces pues sacamos conclusiones, pero y la ilusión tiene que estar ahí por competir siempre por los más grandes. No, siempre. Y creo que lo que nos ha llevado precisamente a ese cuarto puesto, y además con solvencia, ha sido el nivel competitivo del equipo, porque como bien acabas de comentar, pudo haber partidos donde no estuvimos a un nivel futbolístico muy alto, pero el equipo nunca dejó de competir. Y esto es gracias a que hemos tenido un vestuario, creo que con una capacidad grande, pero a la vez con una unión y un compromiso, y con las ganas de llevar al Valencia al sitio que por historia le corresponde. Y eso han sido constantes, se han esforzado, han sido trabajadores, han mantenido el compromiso, y muchos valores que hemos demostrado, sobre todo ellos, y que debemos por todos los medios de conservar y potenciar, ¿no?
Y cuando comenzó la temporada, mister, aquí estamos relajados, ¿eh? Aquí no es una entrevista de esas que te hacen así de seriedad y tal, queremos hablar de fútbol. Y tú sabes, ¿no? Sí. Y yo no, pero me vas a enseñar ahí con los aficionados que sí que son los que saben. Pero, por ejemplo, cuando comenzó el Valencia, yo creo que hicimos como 15 partidos de estos arrolladores, que íbamos, y decía... De ahí el carro, dije yo, conforme estamos jugando... Yo ahí no estoy del todo de acuerdo. No, ya sabía yo que el míster me iba a bajar del carro. A ver. No, yo creo que hicimos muy buenos partidos, pero normalmente los partidos se adornan con el resultado. Y si miramos porcentajes de acierto, nosotros en esa parte de la temporada, siendo un equipo muy competitivo, siendo un equipo ganador de la mayoría de los partidos, pues demostrábamos una grandísima eficacia en ataque. Vale. Quiero decir con esto que no necesitábamos muchas ocasiones para meter gol. Lo que en otras fases de la temporada sí se vio que no fuimos certeros en la definición como otros equipos que sí que conservaron un nivel de porcentaje muy alto. Yo creo que esa fue la mayor diferencia. Y es obvio que un equipo no puede mantener ni estado físico, ni futbolístico, ni anímico al 100% de la temporada, cuando sí que creo que estaréis todos conmigo que el Valencia siempre necesitó del máximo nivel competitivo y un porcentaje de acierto amplio para ganar, y sobre todo para ganar con amplitud como algunos partidos se dio. Sí, porque ha habido partidos, Marcelino, que también se ha sufrido mucho, ¿eh? Sí. También hemos estado ahí. No, a ver, yo recuerdo el partido contra Las Palmas, el primero sufrimos, jugamos aquí en casa en los primeros partidos contra el Atleti de Bilbao y sufrimos muchísimo, ganamos 3-2, pero yo quizás haya sido el de los partidos que más sufrimos, y hubo partidos muy igualados, y fuera de casa nos sucedió lo mismo. Recuerdo que ganamos un partido 1-2 contra el Alavés, donde estuvimos justitos de ocasiones, tuvimos muchísimo acierto. Tenías allí al Pedraza, aquel en la banda, y no lo parabais allí, y venga, tirábamos una cuerda, pero no había manera. No había manera, ¿no? Por cierto, hablando de todo un poquito, te borro más y verá, lo de Pedraza, es verdad que hay interés en que, igual quizás, tal vez, no sé, qué sé yo, que pudiera un día venir al Valencia. Es muy complicado, es un jugador del Villarreal, de la cantera además, que creen en él, y sabemos que ahora mismo no es una posibilidad para nosotros. Ya. Se dicen tantas cosas, Marcelino. Sí. A mí me gusta. No, de nombres no muchos, ¿eh? No muchos, ¿no? No, porque yo no te voy a preguntar por nombres, porque claro, si preguntas por nombres a estas alturas, ¿verdad? Claro. Pues como que queda un poco mal, ¿no? No queda mal, pero bueno, tampoco podemos ser muy precisos. Se habló también de Aspas, pero como ya dijiste que era muy carrito, muy dinerito, y aquí está la afición, que puede haber una colecta, para 2 añitos y tal, que pero tenemos que colectar mucho, ¿eh? Sí, bueno, esta afición. ¿Tanto piden por Aspas, de verdad, lo de 40 millones de euros? Es la cláusula, y es un jugador que yo creo que muy emblemático, muy arraigado dentro del Celta, que procede de la cantera y que supongo que querrán retener, y también me da la sensación que él no salirá de cualquier forma de allí. Claro, pero yo te he visto los ojitos, así la mirada, que yo siempre miro los ojos, que te gusta. Yo sé que te va. Es un buen futbolista. Es un buen futbolista, ¿no? Decir lo contrario después de la temporada que ha jugado no sería justo y no real. No, la pena es que tuvimos a Aspas fichado aquí hace 7 años, ya con todo casi firmado, y al final lo tiraron atrás. Fíjate, le dio un cabezazo a Marchena en el Celta Deportivo, lo conté yo, y Braulio, que lo tenía ahí fichado ya, y dijo Llorente, llamó y dijo, este es violento, este jugador. Y total, que no lo fichamos, y ya se me ha escapado uno. Y luego fíjate lo de Gameiro, que le habíamos buscado casa ahí en Puzol, había pasado revisión médica, lo invitamos al palco VIP y va y no se queda. Y ahora vuelvo a leer... No sabía yo esas dos circunstancias. Porque hablas poco conmigo. Que sé. No te dejaban. No sé quién no te dejaba hablar conmigo, lo buen chico que soy yo. Y bueno, y el equipo, fíjate, y la afición tan simpática que tienes. Entonces, Marcelino, ahora otra vez Gameiro, fíjate qué cosas, No, bueno, entonces, esos son comentarios de la prensa, que como decíamos anteriormente, o que yo decía, que quiero puntualizar, pues bueno, pues yo creo que
antes del 31 de agosto yo creo que los 100 nombres los vamos a... Sí, más. pasar. Vamos, por la experiencia del año pasado, yo creo que más de 100 van a salir. Yo se lo digo a la afición, os lo digo, ¿no? Digo, ir apuntando y hemos fichado, al De Hont, el holandés. Yo es que soy de pueblo y no sé pronunciar bien el holandés, entonces le digo De Hont. Y luego, claro, los que yo quiero pues son inviables, pero yo creo que a ti te gustaría. Entonces, para que el público y la afición sepa que yo tengo buen gusto por el fútbol, dime, te voy a decir nombres que me gustan a mí. A ver qué te parece, Marcelino. Muy bien. No voy a fallar, pero me la juego, Tienes que ser realista, Julio, que tú siempre te tiras de Cavani. No, tienes que ser realista, Julio. Cavani, vamos a ver, Marcelino. Pero me dice Cavani, Salah, y digo, pues Julio. No, Salah no lo he dicho yo, ¿Cómo que no? Salah lo dije cuando estaba en el Basilea, que luego lo cedieron a Inglaterra. Y ahí yo dije, Salah, tiene algo. Sí. Tiene algo, era egipcio. Y yo dije, estos egipcios no jugarán muy bien, pero sí. Tiene algo. Tiene algo Salah, fíjate, llegamos tarde. Pero bueno, claro, lo de Cavani es imposible, Cavani. Hombre, Julio. Yo le he llamado, me ha dicho Marcelino para que todo no sea tuyo. No, le he llamado Marcelino a Cavani y viene. Le he llamado Juliet. Cavani, vente para acá que Marcelino te quiere. Me ha dicho que me llame. Por 2 palabras. 2 palabras, ¿no? Sí. Es bueno Cavani, ¿no? Nosotros que sí y él que no. Y el que no. No puede ser. Y bueno, llevo años detrás de Matuidi, pero tampoco. Vaya, tampoco puede ser. Badel sí que te gustaba, ¿no, Marcelino? Badel. Sí, el croata, sí. Bueno, lo podemos acoplar. Yo creo que trajimos uno mejor, que ese era muy difícil. A la cosechadora, con Novia. Novia. Muy difícil. Es bueno. Es que hay partidos que ha robado, pero no en plan de comisaría, sino se ha hecho 29 veces con el balón. Eso no es mucho. Bueno, yo creo que aparte de recuperar, juega con mucho criterio, mete goles, sí. Bonitos. Es ganador, sí. Tiene carácter, ambicioso, profesional, extraordinario, lo tiene todo. Mira, a mí de hecho, fíjate, me he hecho antifrancés ya. O sea, no lo ha convocado el seleccionado de Champs, que fíjate, aquí que le daba yo cariño de Champs, que vino aquí a retirarse y yo dándole bolita de Champs, y ahora no me convoca cuando vea. Lo van a eliminar en la fase previa a Francia, acuérdate. Bueno. Es posible. Le hemos echado el café y ya está. Oye, tú, Marcino, ¿estás feliz en el Valencia? Sí, estoy muy bien. Porque además como persona, bien, o sea, te veo pasear con tu madre, que por cierto, tuviste el accidente con los jabalíes, pero ¿a quién se le ocurre enfrentarse a los jabalíes? Ya. Eso mismo digo yo. ¿Qué pasaba? ¿Que andabas con el coche despistado? No andaba despistado. El que andaba despistado era el jabalí. ¿El jabalí, no? Sí. ¿Era uno o eran...? No, era uno, pero es que no me dio tiempo ni a verlo. Sí. Antivalencianista. El jabalí antivalencianista. Sí, seguro. Oye, cuando te vimos con el collarín ahí, los partidos ahí, la calor que hace. Bueno, yo, dentro de lo que cabe... Bueno, creo que tuvimos bastante suerte los 3 que íbamos en el coche, y sobre todo yo, que fui el menos afectado. Ahora nos reímos, pero es momentos críticos, ¿verdad? Me río poco, la verdad que esa situación no me gustaría volver a vivirla, ni nadie de los que estamos aquí, ni por supuesto que pasáramos por un percance similar. ¿Cuál es el lado del corazoncito de Marcelino que no conocemos? Por ejemplo, hay que decir al público que Marcelino casi todos los días, además de entrenar por la mañana o por la tarde o en doble sesión, se va a pasear con su madre, tomando el sol, paseándola, llevándola a todos los sitios, y eso para mí me emociona porque eso demuestra que eres un buen hijo. No tiene más. Como entrenador ya veremos. Pero, no tiene más. Pero bueno, es importante. Entonces, si solo tiene uno y además no la atiende a la pobre... Pobrecita. ¿Y está contenta ella? Sí, ella está muy bien ahora, y sí, está contenta aquí. Desde que murió mi padre, pues digamos que los inviernos viene a pasarlos con nosotros, porque además somos una familia bastante reducidita, y ya estuvo con nosotros en Villarreal, en Castellón, que era donde vivíamos, y aquí. Y la verdad que pues este clima, esta ciudad y todo, pues es un lujo vivir. Claro, y la afición ahí como empuja, ¿eh? La afición ha sido extraordinaria este año. El año que viene tiene que seguir igual, ¿eh? Bueno, hombre, claro, como que el año que viene tiene que ser Marcelino, tenemos que hacer... Igual. Vamos a ver. Igual que luego vamos a conseguir objetivos, nos va a ayudar igual que este año a conseguir los objetivos, a que el futbolista se suelte, juegue y demuestre coraje, ilusión, ambición, y nos ha ayudado mucho y tiene que seguir por este camino. Nosotros seguiremos demostrando esa capacidad y esa competitividad, creo. Oye, dijiste Marcelino, porque es el año del centenario, fíjate qué tontería, que te va a estar tú y yo aquí para vivir el centenario, esta gran afición, me está ahí a reventar, la Champions, la Copa, la Liga, y dijiste aquello de más de 23, ¿no?, en la plantilla, ¿o te sigues manteniendo ahí en 23? Sí, bueno, sí, más o menos. Podremos ir uno arriba, uno abajo, pero no... Si somos precisos en la elección, no necesitamos muchísima cantidad. Yo siempre digo que vale más calidad que cantidad.
Ya, pero hombre, 23, pero tú sabrás. No, O sea, son 3 suficientes. competiciones y como es el centenario, oye, pues todo no lo podemos ganar, porque no podemos abusar de Europa, ni de España, ni de nada, hay que ser diplomáticos. Pero hombre, yo qué sé, puestos a elegir, oye, a mí me gustaría ganar la Champions, ¿eh? Pero la Liga ya la ganó Y a mí varias también, veces. pero- A ti también. Pero oye, pero si ganáramos la Champions podríamos hacer alguna apuesta, ¿no? De esas valientes. ¿Qué harías si ganamos la Champions? Porque la vamos a ganar. No me Tú irás viendo a ver qué pasa. Yo ya sé que la vamos a ganar. Bueno, no te voy a dar la Yo no primera. me planteo eso. No. Lo veo ahora mismo imposible, no existe nada en la vida, pero... No, posible no. Pero muy complicado. No estamos en el Valencia ahora mismo a ese nivel. Ahora no, pero con la plantilla el año que viene, pues, Bueno, a lo mejor me la tienes oculta. Si tuviera a lo mejor en 5 años, 6, jugando Champions continuadamente, pues estaríamos... Madre mía. ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Sí. 5 o 6 años yo ya estoy... No, que la caza. No. Pero Marcelino, vamos año a año. No decís los entrenadores, Más o menos. perdona la confianza, partido a partido. Claro. Pues, bueno, vamos a jugar la final de Champions este año. Y una vez ahí ya me encargo yo. Partido a partido. Claro, de 5 o 6 años. El médico ya me ha dicho que estoy en la casi extrema opción, pues ya, hombre, no voy a morir yo sin estás ganar una Champions al Valencia. Dicho- Joven, con ilusión, 5 años no son nada. Y además lo dijo Peter Lim. Peter Lim dijo, voy a hacer el Valencia campeón de Europa. Me parece bien. Y entonces cuando tú hablas con él... Hay que ser ambicioso. Cuando tú hablas con él más allá, con el oráculo, que llega allí y te dice, hola Marcelino. Muy simpático, porque es muy simpático Peter, ¿eh? Y entonces no te dice eso de quiero ser campeón de Europa. ¿Me ha engañado, ¿me ha engañado a mí? Nunca me lo ha dicho. Uy, Ni que quiere ni que no quiere. Ah, pues está ambiguo. Ese tema nunca ha salido. nunca ha salido, ¿no? Joder, De momento, ahora que vamos a jugar la Champions, yo creo que ya está ahí animadito, la ¿no? situación es mejor de lo esperado. Claro, porque claro, antes cuando hablaste con él, como no estábamos en Europa por desgracia, él no podía decir que íbamos a ganar la Champions. Pero ahora que está en Europa, ya, ¿Aún no me lo ha dicho? aún nos has consultado y no, ¿no? Aún no me lo ha dicho. Ya te veo yendo para Singapur, pitando, ¿eh? Tal. ¿Está ilusionado? Sí. Yo, desde que lo conocí, siempre me transmitió muchísima ilusión, querer cambiar la dinámica del Valencia, hacer todo lo posible por ello, estar preocupado por la situación de estas 2 últimas temporadas y estar involucrado totalmente en el proyecto. Bien. El presidente también, Anil, está feliz, ¿no? Sí. Está feliz. Llega así, siempre tiene una sonrisa en la cara, ¿no? Es verdad. Es verdad, una sonrisa. Es mejor así, la sonrisa. así como Mateo no sonríe casi nunca, Anil, o sea, Anil siempre, hola, ¿qué tal? Y Mateo, Bueno, es lo necesario. Siempre tenemos que tener diversidad. sí. Oye, pues vamos a hablar un poquito en serio, ¿no? Pues estamos hablando en serio, ¿no, Marcelino? Eso me parece. Acá, la Copa, atención, afición exclusiva de Marcelino. La Champions la ganamos en el 2024. Hombre, ya está bien, ya está 2023, 2024. No hemos ganado nunca ninguna, Julio. Va todo seguido. No estaría va todo. mal. Hombre, pero vamos a ver, pero Marcelino, que además tiene nombre de Además, santo. presentaré y yo el Julián, programa. Ya presentaré el programa. Porque a mí ya lo presentaré yo. Sois unos bandidos, me habéis enterrado. O sea, qué barbaridad, ¿eh? Viene Marcelino y me entierra. Esto no puede ser, hombre. Me he enterrado a mí mismo. No, pero claro, pero no puedes decir eso. Esto lo teníamos que haber pactado antes, que no hemos hablado antes, Marcelino. Bueno, oye, hablando del sistema, venga, esto me encanta a mí, porque yo eso, me dice, Marcelino juega con un 4-4-2, y a mí me parece eso como el ejército, de los que hemos hecho la mili, ¿no? Firmes y que nadie se mueva, y aquí no hay ni una variante, ¿eh? Aquí todos firmes al 4-4-2. Y yo digo, oye, Marcelino, ¿y si alguna vez en partidos, por ejemplo, que el Valencia es muy superior, yo a veces digo, ¿por qué no ponemos, imagínate, tú me dirás, porque yo el entrenador soy yo, claro, pero yo por eso lo digo y lo critico, un partidito así como contra el Depor, ¿qué te parece con Doviá, Parejo y Soler en el medio? Pues que entonces tenemos que quitar un punta y entonces jugamos más defensivo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no haríamos un fútbol como de toque más? No lo sé. No lo sabes, ¿no? Es posible que sí o es posible que no. Pero entonces tendríamos que quitar a Rodrigo, teníamos que quitar a... No, entonces- hombre, la alineación también tengo que hacerla yo. Vale. Claro, si lo haces tú... Entonces tendríamos que poner a Rodrigo en banda, donde parece ser que las experiencias anteriores no Nada, son cero. muy positivas. Si me pones Bueno, a Rodrigo en banda, Marcelino, ahí hemos acabado la relación. me destituyes. No. Ah. Pero te tiro el público encima. Oye, qué espectáculo, Rodrigo, ¿no? Sí, confiábamos Fíjate, en al él y Mundial. sabíamos, yo creo que la mayoría, que era un gran futbolista. Tú lo viste, ¿no? Dijiste, lo pongo 5 metros más para acá, ¿no? De enlace, que allí la banda, allí van los corderos, allí, a pasturar. Bueno, yo ¿Eh? siempre el entrenador tiene que intentar saber dónde un jugador se encuentra
más a gusto en el terreno de juego. Creo que a mí, como pocas veces me lo preguntó un entrenador y muchas veces jugué donde no me gustaba, pues procuro que esa misma situación, ahora que soy entrenador, no se dé con los jugadores. Sí. Mira Gonzalito Guedes de Marcelino, Sí. Hizo una primera vuelta espectacular, cerró el broche de oro con ese golazo contra el Deportivo de La Coruña. Punterazo, Sí, de puntera, que decís a veces... Es un recurso. Un recurso, ¿no? Pero no es, digamos, una filosofía, la puntera. No, si no iba a fallar bastante. Y Guedes le dio ahí. Bueno, en ese partido que cerraba ya esa temporada, con Cuartos, con Manteo, ahora hablaremos un poquito de todo, y hablaremos también de sensaciones, porque yo sí que me fío de Marcelino cuando dice, por ejemplo, tendremos mejor plantilla que esta temporada. La pregunta es, si esta temporada dices que ha sido una temporada importante, estamos en Champions, cuando valoras mejor plantilla, exactamente al potencial, ¿a qué te refieres? ¿Cuánto potencial de más? Pero es que tenemos una competición muy exigente, añadida, y que está demostrado que debilita mucho en la competición que tenemos que conservar como prioritaria, que es la Liga. Entonces eso es un dato. Todo lo que no sea Real Madrid, Barça, bueno, Atlético de Madrid últimamente, que también se está adaptando muy bien a esa competición, el resto de la mayoría, o la mayoría de las experiencias de equipos españoles, es que cuando se juega la Champions, la irregularidad en la Liga aumenta. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que evitar que eso suceda, porque deberíamos, por el bien del Valencia, para intentar ganar la Champions en un futuro ya vamos mejorando. En un futuro amplio, pues hay que intentar ser cuartos, y para ser cuartos es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque yo siempre digo últimamente, ¿dónde tenemos el el suelo necesario para seguir creciendo? Cuarto. ¿Dónde tenemos el techo posible para quedar? Cuarto, porque los tres de arriba están ahora mismo en España en otra dimensión. Bueno, yo te comprendo, porque tú eres el máximo responsable del equipo. No estoy de acuerdo en aquello de... A ver, yo puedo quedar cuarto, está claro, pero yo quiero competir hasta el último segundo. Es decir, si me puedo comer al Madrid... Difícil, ya lo sabemos que es difícil, Marcelino. Y Atlético de Madrid, por ejemplo, este año hemos podido estar al nivel del Atlético de Madrid, que es segundo para mí, y haber podido pasar al Madrid. Sí que es verdad que hemos tenido sus partidos irregulares con derrotas inesperadas, pero sí que era una buena marcha para poderlo lograr. Si ya me hablas del Barcelona, estratosférico de Messi y compañía, vale, estoy de acuerdo, es decir, dentro de la buena campaña que se ha hecho. Pero claro, yo cada partido del Valencia, juega mi Valencia contra el Madrid en el Bernabéu, sé que es difícil, pero yo sueño con ganar. O por lo menos competir al máximo, es decir... Pero eso lo vamos a hacer, eso lo hemos hecho y eso lo vamos a hacer. Claro, es que la afición se queda. Dile a Marcelino que no tenga un discurso, digamos, conformista de ser cuarto y tal, que el Valencia tiene que pelear por lo máximo. Después, ojo, se llega donde se llega, yo lo entiendo. No, y bastante de gusto. Mi discurso no es conformista, que lo aclares. Es realista. Realista. Sí. A ver, pareces Titín. Realista. No, es realista. ¿Por qué es realista? Porque el Madrid tiene 700 millones de presupuesto, el Barcelona tiene 700 y el Atlético de Madrid más de 300. Vale. Y el Valencia esta temporada el 8º presupuesto. Vale. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú en un partido puedes competir con cualquiera, como el Getafe nos puede ganar a nosotros, pero cuando juegas 38 partidos y cuando la Liga se acerca a 90 puntos o 95, es imposible luchar con esos equipos. Además, imposible. Me han sabido mal porque yo vi un entrenador que no me caía muy bien, ¿sabes? Tampoco te pido tu valoración, que eran uno, y claro, ya estoy hasta las narices de los 77 puntos de Nuno, que se los tienen que haber dado de sutura. O sea, yo pensaba que este año, digo, pues Marcelino me era 78, correcto, y ya se acabó la historia del Nuno. Pero bueno, este año que viene será, ¿no, Marcelino? Bueno, este año que viene será. Intentaremos sumar 3 la primera jornada en agosto, y luego, como bien dijiste anteriormente, partido a partido. Oye, Marcelino, conceptos, ¿el 4-4-2 es inamovible? No es inamovible. ¿No es inamovible? ¿Dónde puede variar? Puede variar en que, además, siendo un 4-4-2, pues dependiendo de los jugadores de fuera y dependiendo del perfil de los delanteros, pues es de una forma u otra. Y luego, pues bueno, podemos jugar con otro sistema, pero si hacemos o buscamos jugadores con el perfil adecuado para jugar en ese sistema, porque elegimos o somos bastante cuidadosos en elegir el perfil, no fichamos futbolistas talentosos para luego mezclarlos entre sí,
pues creo que cualquier cambio drástico implica dudas y las dudas normalmente no son buenas consejeras. Vale, o sea, asimilamos ese sistema y salvo variantes jugamos así. Aunque, perdona... Es el dibujo, ¿no? El sistema es el dibujo, al fin y al cabo... Lo importante para mí no es el sistema o el dibujo, como acabas de comentar, sino cómo se lleva a cabo ese dibujo. Vale. ¿Por qué Marcelino da la impresión a veces en partidos, sobre todo en casa, que la pelota la tiene el contrario y que estamos esperando a robar la pelota para salir zumbaos hacia arriba, que eso a mí me encanta cuando hace la sorpresa, ¿no? Tenemos poco movimiento de balón, es decir, en esos momentos esperamos que el contrario hierre o intenta robar, y sin embargo en los primeros partidos íbamos como aviones, robábamos, salíamos, llegábamos 5 arriba, 6. Yo es que discrepo de eso. A ver, ¿por qué? Porque es que tenemos el concepto de que en los primeros partidos éramos muy diferentes a la segunda vuelta, y yo creo que en la segunda vuelta éramos bastante mejor equipo que en la primera. Y para mí el mayor mérito de este equipo fue en la segunda vuelta, en el momento determinante de la temporada, sumar 25 puntos de 27. Ese fue el momento álgido del equipo, y cuando tenía que dar el paso para convertirse en equipo Champions lo dio. Y para ti entonces consideras Lo que considero que miramos el resultado puro y duro y decimos Betis Valencia 3-6, Valencia-Málaga 5-0, Valencia-Sevilla 4-0, y esos resultados, esos 3 resultados, a la vez que estar 13 jornadas sin perder, pues adorna una situación donde en otros partidos ganamos de forma muy apurada. 2-3 contra la Real en el minuto 90, 3-2 sufriendo como no te puedo explicar cómo sufrí yo el día del Athletic Bilbao, ¿qué más? 1-0 Las Palmas, 1-2 al Español, 1-2 al Alavés, 1-2 al Español en un partido que no merecimos ganar y que teníamos que haber ganado quizás en Vigo ahora a final de temporada 1-5. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el fútbol se asocia al resultado final, el resultado final viene propiciado por el acierto, juego más acierto, y a veces ambas cosas no se unen en el desarrollo del partido. Muy bien, oye, maestro, que se vicio más a mí de parillo. O sea, yo ahora cuando gane 3-6, ese día lo voy a celebrar, por si acaso, ¿eh? Vosotros disfrutasteis mucho con el 3-6. Sí, bueno, ni te imaginas. Sí, ni te imaginas. ¿Y en el 84 con 3-4? En el 84 con 3-4 estaba la cosa. Pues si vosotros, pues imagínate yo allí, diciendo que ganamos 0-4, de repente en 5 minutos nos ponemos 3-4. Y luego al final, pues sí, pues ganamos de 3-6. Oye, por conocerte un poco mejor, y la afición también, que hay que conocer a Marcelino. Eso de que, por ejemplo, tú estás en el banquillo, ¿no? Sí. Y de momento te veo bien. Pero si no recuperamos la pelota y no salimos y la perdemos, ya tal, y a veces coges y te vas y te sientas. Y entonces le das una charla a Uría, que yo creo que lo mareas y todo, del cabreo que llevas. Coges, vamos a ver. Vamos a ver. Si quieres te coges ahí y haces esto, ¿no? Estás ahí, estás en el campo, y empiezas. Y Uría ya te consuela. Dice, padre, estés usted tranquilo, remontaremos. Pero bueno, te cabreas mucho contigo mismo, con el equipo, no lo sé. No sé. A mí me gusta ser protagonista, me gusta llevar mira, fíjate. La iniciativa. Mira, fíjate, verás. Mira, no tiene importancia. No se enfada, Marcelino no se enfada, hombre. Pero esto no ocurre en todos los partidos y en todos los momentos. Hombre, claro, ya. ¿Qué partido fue este? Por eso yo te pregunto. Contra la Real Sociedad en casa. Sí. Mira, ahí que le estás diciendo, ahí. Mira, y manos al bolsillo, ¿ves, Uría? ¿Ves? Pero no puede ser, hombre. Y Murillo andando, venga, a ver, cojones. No, cojones lo digo yo. Mira, ¿ves? Y unas charlas, y yo digo, ¿qué le pasa a Marcelino? Mira. No sé lo que pasa ahí. Sí. Ahora no sé. Estaba cabreadito. Sí, no, ya. Eso es lo mismo que antes, no es que lo hizo 2 veces, ¿eh? No. Es la repetición. Por supuesto. A ver si va a pensar la afición que soy todo sí, no. Es que sacan las imágenes y las repiten varias veces. Yo creo que los partidos no. Mira, aquí sí que voy con otro traje. Aquí es diferente. Sí, aquí es diferente. Este es otro día. Mira. Esto es lo mismo, otra vez. Oye, no me pongáis. La bufanda me delata. No. Pero de todas formas, mister, una cosa, yo te quiero ver así porque al final ganamos.
Yo creo, Claro, hombre, entonces, pero todos queremos cuando se ganar. gana, dice- Todos queremos ganar, todos queremos tener el balón, todos queremos hacer muchas ocasiones, todos queremos hacer o que no nos haga o no conceder ocasiones ni goles, pero luego jugamos contra otros 11 que también quieren ganarnos. Y al Valencia, pues siendo el equipo que es, pues también hacen un sobreesfuercito para ganar. Ah, sí. Oye, mister, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás a gusto? Sí. Bueno, pues ahora Nervioso vamos... estaba ahí, ¿ya viste? Sí, no, usted ahí te pones ahí que no veas, ¿eh? Imagínate, qué barbaridad. No, pero era una curiosidad. Yo, tío, también que es muy difícil entre ser un hombre público, un entrenador del Valencia Club de Fútbol, un gran club, estar en todos los estadios. Y ahora, claro, que es que ahora no puedes hacer nada, fíjate. Estás hablando de Murillo, ahí te sacan, te vocalizan los labios y dice, ya tenemos el lío. No puedes decir nada, ¿no? Es una tensión, sí, porque sí. no me digas tú que hay veces que Hay que hasta ser tú mismo te precavido. pegarías un botellazo de esos de agua. Dirías, es que esto no puede ser, pero tienes que ir con cuidado, ¿no? Eso se vive, eso vive en el banquillo. Sí que me pegaría un botellazo de agua con la vez. Digo, ¿para qué hago yo este gesto? ¿Y los de atrás del banquillo? No, ¡Marcelino! ¡Cambio, coño! ¡No te enteras! No. Los Pasa. detrás del banquillo se portaron ¿Sí? muy bien conmigo este año. Sí, os tienes ahí tranquilitos, ¿no? No soy capaz de dominarlos yo, más bien ellos me ven a mí, porque yo intento dar mensajes a los que están delante, no a los que están detrás. Pero no, se portaron muy bien Muy conmigo, bien, sí. como toda la afición. No tengo ninguna queja, todo lo contrario de la afición, como la aceptación que desde que llegué y el trato y el cariño que me están dando. Bueno, pues mister, como estás a gusto, vamos a unos consejitos Vale. de publicidad y ya te aviso para que estés prevenido, ¿eh? En Prevengan. Quiero hablarte de Parejo, ¿Vale? quiero hablarte de Bezo. Vale. ¿Te parece bien o no? Sí, lo que tú quieras. De Murillo, de la dieta. ¿De Murillo de la que sacaste ahí o...? No, en general, es un buen chico Murillo, ¿no? Sí. Eso está bien. Yo le llamaba el patrón, lo llamaba la afición el patrón y tal. De Condovia, de todos, ¿no? De Carlitos Soler, de todos y de ilusión, ¿no? Julio, tiene que irse a casa a dormir, lo digo porque ¿quién? si vas a hablar de todos los jugadores... No, pero rápido tampoco va a vale, estar vale. haciendo y no le voy a preguntar, cuéntame la vida de Guedes desde que nació. Pues tampoco es eso. Una opinión, ¿no, mister? ¿Has visto, Dani? No la sé. ¿Te has dado cuenta Yo de la tampoco. posición que tiene el programa? No, yo miro por su bien, porque el hombre hoy ha tenido entrenamiento y está cansado, ha estado trabajando todo el día y no vas a tenerle aquí hasta las tantas. Muy bien, muy bien. ¿Lo visto? Muy bien. Yo siempre miro por el bien del club, Julio. Además de preguntar muy correcta y educadamente en las ruedas de prensa, ¿Este sujeto? haciendo preguntas también inteligentes, Muy bien, pues aquí me defiende. Muy bien. esa es. Joder, Marcelino, te parece? Qué forma de ganar aliados, ¿eh? En un segundo, ahí ha sacado la diplomacia Daniel Murci, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pero yo creo que le está a gusto, y total, 15 minutos arriba y abajo, el único que se puede afectar, fíjate, no es la afición, es Gonzalo Naya, ¿sabes? Que tiene el niño llorando y todo eso, pero bueno, como es valencianista también, no pasa nada, ¿no, mister? Venga, algunos consejitos, y hablamos a fondo. Muy bien. Continuamos en directo en @radiosport también 14 con el míster del Valencia, Marcelino García Toral. Por cierto, Marcelino, ya que estamos en confianza, me tengo que confesar. Yo antes te llamaba Pastor. El Pastor. Bueno, porque estabas en el Villarreal y me hacía gracia tus gestos, que si el césped, que si el agua y tal, joder, con el Pastor aquí dando instrucciones. Pero cuando viniste al Valencia, yo dije, viene el gran Pastor que nos guía. De más, porque no tenía confianza contigo, pero hoy iba a hacer una de trending topic mundial. Un aficionado me ha dicho, Julio, ¿por qué no llevas? Yo voy vestido de pastoret, como en Belén. Llevo 4 cabras, las suelto allí a Marcelino, y Marcelino, mira a ver si te gusta alguna para fichar. Digo, no tengo confianza con Marcelino, y una cosa es serio, y otra cosa es distendido, y otra lo vamos a soltar a las cabras. Ahora, cuando ganemos un título, si me prometes que vienes a este plató, yo traigo las cabras. Gran Pastor. ¿Te parece bien? Sí. Pero no te ofende, ¿no? No te ofende. Ganamos un No te título. ofende. No. Gran Pastor que conduce nuestros destinos. ¿Te ha gustado? Pero no es así. Como que no Me es así. gustaría tener esa capacidad, pero no la Hombre, tengo. no, a ver quién dirige el equipo. Si quieres hago la alineación yo No, también. pero el entrenador dirige, pero hasta un cierto punto. Tú un partido amistoso así que no tuvieras compromiso, mister, con confianza. ¿No me podrías poner al lado de Uría en el banquillo? La afición lo vería bien. Yo creo que no.
El partido amistoso, luego si jugamos mal, dirías tú, vaya mal que jugó el Valencia, hay que ganarlo igualmente. No, yo ahí cambio. No, y me pones al banquillo, mister, y vamos, que cambio rápidamente, dándote, mister, estamos ahí, mira que el mantecado, aquí es que corre ni nada. Es que muchos comentarios al lado me confunden. Te confunden. No te voy a poner nunca al lado del banquillo porque ahora cuando vea cómo celebran los goles, Sí. igual... Eso, te lo he visto cómo hacer los goles, igual. Que no me dejas ni narrarlo ni nada. Estás tú ahí y te vuelves loco y saltas. No sé qué. Bueno, si ahora sí que lo vemos. ¿Quieres verlo, Marcelino? Y luego tú decides si me sientas un día. Es mi gran ilusión. Yo no te lo aconsejo, mister. Mi gran ilusión es que Marcelino dijera un día, mira, el central lo va a poner Julio Insa. Esto para mí es un orgasmo, o sea. Mira, se lo para fenomenal. Mira cómo celebramos los goles de Valencia. Algunos, Mira. Este es mi doble, ¿eh? Es mi doble, cuidado. A ver, lo veré. Venga, tira mi doble, venga. Ese está loco, está como una cabra. Moreno. Sabe que después rematar. Le pega. Del Valencia. Condovia. Gol de Condovia. De Joffrey, la cosechadora Condovia. Centro del Gonzalito Guedes. Cómo armó la pierna, cómo cogió fuerza y metió un golazo por toda la escuadra. Marca Gonzalo Guedes, marca el Valencia, minuto 45 de partido. Rodrigo, Bambi, te quiero, Bambi, te adoro, Bambi, Con la afición desolada de momento, para ver si el equipo marcelino sentado con Uría en el banquillo, como queriendo decir, a ver qué pasa. Mira ahora, atención, para el empate. Esta va Santivino, que ahora Santivino está solo, Santivino. Un aplauso para Julio. Para mi doble, el doble. Madre mía, Doble. Bueno, Marcelino, ¿qué? Ojalá celebremos muchos la próxima Hombre, temporada también. eso es pasión. ¿Entiendes por qué quiero yo llegar a la final de la Champions? Imagínate la que lío. Yo que lleno plazas de toros, estadios, pues yo en la final de la Champions, todo el Cacé del Río hasta Ribarroja lo llenamos, ¿eh? Y tal. Luego ya veremos cómo arreglamos el partido. Bonito, sería bonito. Claro que sí, qué bonito. Oye, por soñar, tener ilusión al final de llorar siempre hay tiempo, digo yo, ¿no? Sí, soy siempre. La vida ya te da
bastantes desengaños y bastantes sufrimientos, ¿no? Como para... y esta afición es maravillosa, tiene un sentimiento... Eso sí, igual te pone arriba que te tira abajo, como las fallas, te queman, pero cuanto menos yo creo que la sinceridad es importante, ¿no? Y un entrenador como tú, con esa personalidad y con esa categoría, pues yo creo que tiene que aspirar siempre a lo máximo. Yo creo que sí, y entre todos el buen rollito y la energía, al final, si te pones metas muy altas, es posible que te caigas, pero hay que intentar siempre llegar, ¿viste? Siempre. Eso me enseñaron de pequeño, mira, en la escuela, ¿eh? Bueno, nosotros somos optimistas, somos muy ambiciosos, pero a la vez, como te decía anteriormente, hay que ser realista. Y todo lo que venga por demás, bienvenido sea. Lo principal creo que es cumplir objetivos, y ahora pues el Valencia, una vez aquí, tiene el objetivo de seguir aquí. Y ese ya es un objetivo muy, muy, muy importante. ¿Te vas a quedar con Vieto o no? Así en confianza, ahora que no nos ve nadie. Es que cualquier decisión que tomemos ahora, podemos tener más o menos una idea, pero no una decisión final tomada, porque dependemos del mercado, dependemos de determinadas situaciones. Bueno, pues en la delantera puede haber cambios y no conviene precipitarse, porque jugamos como tú acabas de comentar, con dos delanteros siempre o casi siempre, y es muy importante tener delanteros de perfiles diferentes para dar al equipo posibilidades, o muchas posibilidades. A ti te gusta Vieto, claro, cuando dijiste, oye, vamos a traerlo a ver cómo está, yo lo conocí. Sí que es verdad que ha acabado mejor que comenzó, ¿no? Bueno, comenzó muy bien, porque este partido que fue el del debut, creo, ¿no? Sí, él debutó en un partido de Copa, ¿no, Meronio? Creo que era recordar. No, yo creo que en Liga. Este es el Girona. Vale. Sí, yo creo que debutó en este partido, que estuvo bastante bien, sí, o muy bien, y luego tuvo la acción estelar en la Copa, y luego sí que su rendimiento no fue tan alto como ahí. Y ahora creo que acabó también bastante bien. Le faltó, me da la sensación, que tiempo. Venía de vivir una situación complicada en el Atlético de Madrid, y luego también pues fue el jugador que con menos continuidad jugó, y yo creo que quizás cuando vienes de no jugar, pues la continuidad es importante. Bueno, y entonces en estos momentos vas a analizar, cuando dices que va a depender, dices si hay un delantero que tú consideras o el cuerpo técnico mejor que Vieto. Pues Vieto no es jugador nuestro, hay unas condiciones pactadas para que juegue con nosotros. Es difícil que en esas condiciones pactadas pues esté en el Valencia la próxima temporada, muy muy difícil, pero luego el mercado está sujeto a movimientos y no sabemos lo que va a suceder. Habrá que esperar, ¿no? Va a ser un verano calentito en el sentido de largar la espera para quien espera. Yo creo que va a ser larguito, sí. Larguito, ¿no? Yo ya me lo imaginaba. Sí. Larguito y con calor, la afición es lo mejor. Yo creo que va a ser larguito, porque es que así vienen los últimos mercados, y cuando hay un año de mundial aún se acentúa más en cuanto a la prolongación. Quizás este año, que nos encontremos con una situación nueva, que puede ser que el mercado en Inglaterra, ahora, en el fútbol actual, el mercado más poderoso y el que marca los tiempos en el resto de las ligas, el hecho de que este inicio de temporada me parece que cierre su mercado sobre el 8 o el 10, no sé exactamente, de agosto, pues creo que va a ser un indicador diferente para el resto de ligas. Alguna afición me preguntará, Marcelino, pero cuando comience la liga, que es 17-18 de agosto, ¿estarán todos? ¿O tenemos que esperar? Difícil. Es difícil, ¿no? Sí, por aquello de las cesiones, dificultad. O por aquello de mover fichas los equipos y ver quién se queda libre. Porque claro, habrán clubes poderosos que tienen jugadores también poderosos que a la vez no van a jugar esos torneos tan importantes. Está claro que cuando hay traspasos o compras en clubes importantes, pues hay movimiento de futbolistas. Y creo que en este sentido el Valencia la próxima temporada va a ser un equipo atractivo. Es un equipo de Champions. Sí, la pasada temporada ya lo fue para algunos futbolistas, viniendo de una dinámica bastante negativa,
pues este año que es un equipo Champions y que esa competición es un atractivo y un aliciente para muchísimos futbolistas, prevemos que las opciones de mercado para nosotros sean más amplias. Claro, porque dice, le hacen falta 4 o 5 jugadores, dice la afición, ¿no? Pero yo digo también que va a depender mucho del mercado, porque igual son 4, que son 5, que son 8. No puedes... Depende de las salidas va también, ¿no? a condicionar en algún caso las llegadas, por supuesto. ¿Qué pasa con nuestro amigo Sasa? Marcelino. Pues Simó es un jugador que creo que esta temporada ha sido importante para el equipo. Ha jugado muchísimos minutos, en la primera parte de la competición decisivo en cuanto al acierto rematador, lo que nos ayudó a colocarnos en la parte alta de la tabla. Es difícil para cualquier delantero, no solamente Simo, mantener pues la racha que llevaba, prácticamente imposible. Todos, incluso los delanteros mejores de nuestra liga, me parece que Luis Suárez, yo creo que en las primeras 9 jornadas, no sé si metió un gol o algo así, y otros delanteros, también Griezmann o otros importantes delanteros muy importantes, tuvieron su racha buena y otra menos buena, y luego pues yo creo que, repito, fue un jugador en el cómputo general importante para lograr ese cuarto. Sí, ha marcado 13 goles. Se hablaba también a nivel de rumorología médica, que no lo sabemos, ¿verdad? Yo hablar de medicina, la verdad que no sé, Marcelino, entre otras cosas no sé de casi nada, pero de medicina menos, ¿eh? Bueno, dicho esto, eso que dicen que tiene Zaza en la rodilla del menisco medio roto y que después del Betis con aquella situación de estirar la rodilla excesivamente y bajó el rendimiento... ¿Se va a operar, no se va a operar? ¿Ha sido eso? ¿Ha sido otra cosa? No, porque a raíz de aquel percance que ya había tenido alguno previo y después de la selección, no tuvo ninguna situación limitante en esa rodilla en cuanto a perderse entrenamientos o no estar apto. Sí que tuvo un problema muscular ahora en la parte final de la competición, leve, pero de la rodilla, no tuvo ningún problema más. ¿Y lo de Gonzalo Guedes, qué te dicen? Por ejemplo, yo te digo mi teoría. Mi teoría es que el Valencia no se va a gastar 50 ni 60 millones, o sí, en Gonzalo Guedes. Igual mi teoría en la práctica, ¿tú crees que no? Entonces, lo de Guedes, Marcelino, mister, queda sujeto a la opción de cesión un año más, es decir... Es un jugador importante para ti, pero vamos a depender mucho del PSG y del mercado, ¿no? Efectivamente. Nosotros no, a ver, todo lo que son situaciones contractuales o económicas, yo ahí no llego. No es mi terreno, ni lo pretendo, ni por supuesto tampoco ni pregunto. Es obvio que para nosotros contar con Gonzalo la próxima temporada sería importante, porque es un chico que se ha adaptado muy bien al equipo, a sus compañeros, a la ciudad, y creo que si de él dependiera, en un porcentaje muy alto estaría con nosotros la próxima temporada. Pero el PSG es el que va a decidir qué va a hacer con ese futbolista, si lo traspasa, en cuanto lo traspasa, y si no lo quiere traspasar porque es un chico joven y que puede prever que en los próximos años tenga un plus a nivel formativo, a nivel de rendimiento, y quiere quedarse con él, que eso yo creo que entra dentro de la lógica, pero a la vez quiere cederlo para que tenga más participación, pues creo que entonces ahí estaríamos en una situación de mercado ventajosa. Oye, por la derecha Guedes va bien, ¿eh? ¿Por qué me lo pones siempre por la izquierda, mister? Porque yo creo que eso hablamos igual que el tema de Rodrigo, es una situación de preferencia. Y bueno, jugó creo que buenos partidos por la derecha, algunos también o momentos, pero él se siente más cómodo en la izquierda. Con la facilidad de ir hacia adentro, ¿no? Disparar, es un movimiento que le hemos visto muchas veces, mira, ¿no? Aquí en esta imagen que estamos viendo, pues también hacia afuera tiene el recurso, pero sí, más hacia adentro, sí. Pero también depende del partido, también se ubica en banda derecha, ¿no? Depende de las circunstancias. Sí, algunos partidos que pues puede depender de que utilizamos en algunas situaciones a Rodrigo ahí en banda en momentos puntuales y finales de partido, y porque también creíamos que nos interesaba por cómo estaba ubicado el rival. ¿Por qué Parejo saca el balón siempre de atrás? ¿Necesitamos un central que saque el balón bien? Es decir, porque yo consigo que Parejo necesitamos colaboración y situarse en líneas de pase que los centrocampistas para que haya progresión en el juego. Entonces Dani es un futbolista muy preciso y que da continuidad al juego en una inmensa mayoría. Su porcentaje de acierto es muy alta y es un jugador que, claro, en una situación óptima de juego nos da
la mayor fluidez, es obvio. ¿Y si hubiera un central que sacara la pelota y enlazara con Parejo, mister? Yo creo que sí que tenemos centrales que sacan la pelota de forma correcta, pero quizás no tenemos muy extraordinarios centrales, pero no quiero hacer distinciones entre mis futbolistas, pero hay algunos que sacan el balón muy bien, y sacar el balón muy bien no depende solamente del propio futbolista, sino de las posibilidades de pase que les den sus compañeros. Ahí está la clave, la transición y la velocidad, mister. Y yo siempre te lo digo para bien, para bien, hombre, porque si quisiera para mal diría, pues bueno, que juegue Parejo de portero, ¿no? Y juegue Neto de interior, y no vea la que liábamos ahí, Ahí sí que sería incomprendido, ¿verdad? Bueno, ahí sería una cosita ahí. Procuro ser lógico en la mayoría de mis decisiones. Vale. Lo de Montoya en casa y lo de Bezo, no le veo yo Bezo de lateral. Yo sé que para ti te habrá dado un rendimiento adecuado, por eso lo ponías, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué Montoya... sí que es verdad que comenzó mal Montoya, pero después yo creo que ha ido mejorando a lo largo de la temporada. Lo de Bezo ha sido un recurso porque te falta un lateral, y de paso te añado lo de Cancelo, que es un rompecabezos que aquí no hay quien se aclare, mister. Nosotros siempre somos muy exhaustivos en el análisis de qué creemos que hacemos bien y qué creemos que es mejorable. En una determinada situación, pues comprobamos que fuera de casa puede faltarnos solidez defensiva. Entonces, cuando eso sucede, y cuando ya recuperamos a la mayoría de los futbolistas, porque hubo una parte de la competición donde la lesión de Murillo de bastante larga duración, y luego pues lesiones puntuales que tuvimos también coincidentes de Gabriel y sobre todo de Garay, pues hizo que no tuviéramos muchas opciones. Pero luego, cuando empezamos a tener más opciones y seguíamos sin ser muy resolutivos fuera de casa, pues buscamos soluciones de solidez, porque encajábamos poco, muy poco, normalmente uno, no concedíamos mucho, pero tampoco ganábamos. Y son las circunstancias que se dan. Tomas diferentes decisiones y los resultados otra vez fuera de casa empezamos a llegar, y con esas soluciones pues sumamos, creo que 25 puntos de 27. No, y tienes razón, Yo solo te he dicho si consideras que Bezo puede ser un lateral para la Valencia, o que es más central, o si vas a potenciar el fichaje de un lateral derecho, que es un imprescindible, central, ¿no? Como recurso para lateral. Vale. ¿Qué pasa? Que nosotros creíamos, y por eso tomamos la decisión, que en casa, al tener necesidad de un jugador más ofensivo en esa zona del campo, pues optábamos por Montoya, porque creíamos que nos ofrecían mejores garantías. Y está Parejo en el centro, Carlos Soler en la banda. Carlos Soler, que es un método, es decir, lo vamos a poner ahí con la calidad que tiene para que vaya hacia adentro, porque por fuera no lo veo por la velocidad, pero que es un jugador, digamos, lo tienes de comodín, aprovechable. ¿Estás feliz en esa situación, o crees que Carlos Soler puede jugar más en el centro del campo, aunque que en el sistema de dos tienes a Parejo y a Condovia, más alguno que ficharás? Digo yo, bueno, fichará a Valencia. Tenemos a Coquelin. A Coquelin. Pues, por cierto, es fundamental que esté bien, ¿no? Es una grave lesión el tendón de Aquiles, no es broma, ¿eh? Sí. Es una lesión grave de un jugador que creíamos que iba a ser importante, pero que su rendimiento inmediato ha resultado ser muy importante. Claro. Bueno, yo vi a Coquelin, que en el Arsenal no jugaba apenas y no pasaba un balón, y lo veo aquí, y digo, coño, si marca hasta goles, juega de extremo izquierdo, juega en el centro, la toca y la da. Yo le saqué el martellete que toca la banda música de cling, iba cling, tac, tac, y no perdía ni una, y se convirtió prácticamente en un fenómeno social, Coquelin. Todo el mundo era de Coquelin, y en ese entrenamiento nos dio el susto. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se va recuperando y cuál es su evolución, si no también necesitamos una pieza ahí en ese engranaje, ¿no? Sí, necesitaríamos una pieza, pero bueno, todo hace indicar, queremos ser optimistas con un jugador que puede ser muy importante para el Valencia, como sí lo demostró, y bueno, prevemos que para septiembre pueda estar ya disponible. Y para acabar, porque nos está apretando ya Gonzalito, y mira que estoy de gusto de Marcelino, me pasaría la noche contigo. No. Especifica. ¿Ya has pensado en el sexo? No, joder, porque hablaríamos tanto de fútbol. De fútbol me encanta, es mi pasión, y más el Valencia Marcelino. Maximovic cedido, ¿no? Maximovic es una posibilidad de que busquemos una solución beneficiosa para todas las partes. Además, ya que me preguntas por Maximovic, me gustaría decir
que tengo la sensación de que quizás haya sido con el futbolista que menos justo he sido. ¿Ah, sí? Sí, y entonces pues intentaré no ser muy o ser más justo en la próxima vez. Me gusta tu sinceridad, porque es un jugador que yo creo que además lo poco que ha jugado, lo mucho que ha jugado, ha sido honesto, ha sido valiente, recopila unas cualidades. ¿Y por qué crees trabajador cada día? ¿Y por qué crees que no ha sido justo, Marcelino? Porque en una situación puntual en el mercado de invierno, dado que teníamos lesiones, que estábamos en la Copa y que no sabíamos, bueno, pues estaba Carlos lesionado, ¿quién más estaba ya? Éramos muy justos y de hecho hubo algunos partidos que tuvimos que utilizarlo en banda. Tampoco sabíamos las prestaciones que nos podía ofrecer Ferran, que era bastante incógnita. Pues él tenía opciones de salir, de jugar muchos más minutos que aquí. Y luego pues también la fuerte irrupción de Coquelin y el altísimo rendimiento le privó de tener minutos. Y privarle de tener minutos pudo condicionar el no estar en el Mundial. Entonces por eso pues tengo una sensación de parte de culpabilidad en toda esta situación. Bueno, culpabilidad de toma de decisiones, que al final dices, bueno, podría haber salido cedido, pero si el Valencia... Ha prevalecido claro, la idea de no que, ante una situación de emergencia, no quedarnos corto y poner en peligro una situación de lograr Champions en la que creíamos que él nos podía ayudar, porque como bien acabas de comentar, y estoy absolutamente de acuerdo, sus prestaciones en los momentos de participación fueron buenas, pero cierto es que luego sus participaciones fueron escasas. Y aunque tuvimos que buscar una solución donde prevaleciera el bien del Valencia que el bien individual. Hay una frase también que te ha hecho famoso, a toda velocidad, Marcelino, y yo por eso digo que estaría toda la noche contigo, en el sentido, porque estoy comiendo hígado hoy, valencianismo, pero vamos, lo que me gusta a mí, por ejemplo, el tema de Nacho Vidal, cuando dijiste el Valencia no espera, esa famosa frase, un chaval que te me refería en concreto a Nacho. Eso, para que lo aclares, porque después el público o la afición empieza, el Valencia no espera, y hasta Dani Moreno, que es tu discípulo, dice, bueno, Valencia no espera, y que no estamos hablando de nada. Esa frase acuñada no iba por Nacho Vidal, ¿no? Podía haberme explicado de otra forma, de tal forma que no se entendiera que iba hacia él. Porque era una pregunta, no recuerdo la pregunta, pero yo me respondí más en general y quizás mi intención no fue hacer una asignación particular. Y creo que si se entendió como particular no estuve acertado, aunque mi intención no era esa y podía haberlo evitado. Estoy encantado, porque además es un chaval que, fíjate, te ha agradecido, igual que Lato, igual que... No, es que es extraordinario, además tenía y tengo muy buena relación con él, y él en ningún caso no supo cuál era su situación. Intenté por todos los medios, creo que lo conseguí, porque bueno, pues en conversaciones privadas que tuvimos, creo que así fue, que no considerarlo como uno más para todo, pero cierto es que a nivel de minutos fue el más perjudicado. Exactamente. Bueno, pues Marcelino, oye, yo no acabaría nunca, te lo digo, ¿verdad? Te seguiría preguntando, por ejemplo, Rodrigo está en el mercado, está claro, si viene un ofertón, ¿no? Pues ¿qué tenemos que hacer? Ya no sé si voy a favor de España o no. No, a favor de España tenemos que ir siempre. Pero no sé si quiero que marque Rodrigo, no, porque si me marca más goles, me da la pasta y se va Rodrigo, ¿qué hago yo sin mi Bambi y mis saltitos? Me tendrás que fichar, yo qué sé, un Cavani cualquiera, ¿no? Bueno, claro, imagínate cómo está la cosa. Se tiene que ir Marcelino, sí. No, espérate, estate quieto, que es para la despedida, que mira si te diga... Claro, le iba a preguntar por Garay, esto que una lesión, otra lesión muscular y tal, está bien Garay, el oso de la Pampa, te lo quedas. Garay es un gran jugador. Un gran jugador, ¿no? Sí. Y con Murillo, eso que dijiste, decisión técnica, ¿qué fue? ¿Por algo...? Porque no tenía nada que ver, me han dicho, con el equipo, ¿no? Sí con el equipo, pero no con el juego. No tenía nada que ver con el equipo ni con el juego, tenía que ver con una lesión que es muy fastidiada, que un día estás bien, puedo dar fe de ello porque me operé 2 veces de pubis. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces no tenía una continuidad en las sensaciones positivas a nivel físico. Bien. Un día estaba bien y otro día pues estaba limitado, otro día estaba condicionado a nivel
de movilidad, y todo eso no le dejaba coger el nivel de forma adecuado. No creo que sea limitante, y por lo tanto el año que viene pues podremos disponer del Murillo. Pero escucha, tendremos que hablar más tú y yo, porque todos estos temas del Valencia nos espera, el tema de Murillo, que si tal, esto lo aclaro yo en 2 segundos, y la afición enseguida ya se entera, y si no me montan aquí un sarao unos y otros, que esto no puede ser, mister. Perfectamente, y luego se demuestra que los hechos pues son los que son y que no hay ningún problema. Para acabar, te tengo que hacer un obsequio, porque te voy a obsequiar con afición, con la dieta Marcelino. Es decir, mister, eso de que los jugadores vayan con un tupper a por comida, y eso de la báscula me parece perfecto que has puesto orden, porque aquí había mucho golfito, ¿sabes, mister? Que te lo digo yo. Sí, que ahora mucho bla, 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 pero algunos con 5 kilitos más. Y si no llega Marcelino, les pone la báscula esa automática que no se va 1 gramo, la barriga cervecera, ya iba la cosita que parecía la mía. Mira la afición, si tengo razón. Y mucha salidita, que hasta Mina me han dicho que lo has hecho monaguillo. No, va a misa y todo, bum, bum, bum. Santi Mina, que es un fenómeno también, de persona. Me lo ha reformado y yo te tengo que dar las gracias, porque tenemos una pandilla de golfos, coño. No. Tenemos una pandilla de extraordinarios. No, ahora no, antes, que los has transformado. Te voy a dar la dieta para que sepas tú que nosotros te queremos y queremos seguir la misma dieta que sigue el Valencia. A mí también me tendrán, ¿me puedes entrar un poquito? No, mira Dani cómo está. Yo me estoy poniendo en forma. No, Gracias a los consejos de Johnny Ondina, que es un fenómeno, que me estoy poniendo... Nuestros amigos... Nuestros amigos de Onza, que te han hecho unos productos fenomenales que no engordan nada, Marcelino, para que ya te los tomas. Mira, verás, para despedirte este programa, que vuelvas cuando quieras. Mira qué maravilla, mira. Esto no engorda nada. Háselo a la plantilla mañana para desayunar, afición. Esto no engorda nada. Marcelino, muchas gracias, de verdad, mister. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Que tengas muchos éxitos en el Valencia. Y espero que te lo hayas pasado bien, porque igual te han dicho, cuidado con el cabrón ese de Julinsa, que te va... No, eso puedo dar fe de que no me lo dijeron. ¿No te lo dijeron? No, seguro. Bueno, y si te veo con tu madre por Radio Sport, casi te tiro por la puerta dentro y hablamos. Porque yo hablando de fútbol soy feliz. Bueno, de Valencia también, Muy bien. Muchas gracias. Mi madre no le gusta el fútbol, No le gusta el fútbol. No, pero tranquila. Ya la haré socia yo del Valencia, te preocupes. Tranquila, aquí. Ya lo es. Ah, ¿ya? Has visto tú cómo le va a gustar, mister. Muchas gracias, Venga, gracias. Afición, venga, un aplauso. Gonzalo, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Volvemos. Fernando, tras unos consejos, vamos con redes sociales y vamos con Mateo Alemán, no alemán, que estos están en otro mundo. Gracias, Marcelino. Volvemos. Gracias.